Estamos ahora en comunicación con Nicole Pisani Claro. Nicole es la nueva economista jefe de FADA, la Fundación Argentina, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, con sede en la ciudad de Río Cuarto, una ciudad bien agrícola, con mucho empuje, con mucha relación del sector urbano con el sector rural, una zona de mucho empuje agropecuario. Nicole, ¿cómo te va? Muy buen día, te saluda Nicolás Racel. Muy buenos días, Nicolás, un gusto acompañarlos. Igualmente, el gusto es nuestro. Antes de meternos de lleno con el informe de FADA, te queremos consultar, Nicole, acabas de ser nombrada hace pocas semanas como economista jefe de FADA, pero sabemos que tenés ya una trayectoria larga en la entidad, que arrancaste hace unos cuantos años. ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue tu llegada a FADA y a través de FADA, en definitiva, del sector agropecuario? Bueno, sí, ya hace 10 años que me encuentro trabajando en FADA. Inicié cuando aún me encontraba estudiando la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, arrancando con una práctica profesional y empezando a meterme un poco en lo que era el sector agropecuario, entendiendo las cadenas agroindustriales, y ese inicio empezó en lo que es el área de investigación hoy de FADA, contribuyendo en sus investigaciones, en el análisis de la información que ya hace más de 10 años compartimos con toda la sociedad. Y bueno, ahí quedé trabajando y progresando, digamos, de la mano de la Fundación, del crecimiento que ha tenido la Fundación estos últimos años. La verdad que no estaba en contacto realmente con el sector agropecuario cuando aún estudiaba, y FADA me permitió, digamos, empezar a entender este sector, la importancia que tiene para el país, para la región de lo que es Río Cuarto en particular, siendo que FADA tiene su sede ahí. Y bueno, hoy en día, como bien decías, asumiendo el rol de economista jefe de la Fundación. O sea, no venías del sector agropecuario, pero por lo que me dijiste antes de hacer la nota, tu familia tiene relación con el sector, ¿no? Y vos sos de un pueblo bien agropecuario. Sí, yo soy oriunda de General Dehesa, en estrecha vinculación con lo que es el sector agropecuario, con lo que es el sector agroindustrial. Y bueno, mi familia sí ha tenido, principalmente mi padre, vinculación con el trabajo en el sector agropecuario, en los campos, con la siembra, la cosecha, pero realmente yo no estaba en el día a día o interiorizada en todos esos temas cuando aún estudiaba e inicié mi trabajo en FADA. ¿Sigue siendo contratista rural tu papá? Sí, siguen trabajando y vinculados al sector agropecuario, así es. Cuando decís que siguen trabajando, o sea, son más de uno. Sí, mi papá junto con con mi tío trabajan, digamos, en estrecha vinculación con el sector. Bien. Pero vos, más allá de escuchar en la conversación cotidiana de la familia cosas vinculadas o cuestiones vinculadas a la producción agropecuaria, te empapaste de verdad cuando empezaste a laburar en FADA, cuando te involucraste de lleno en carne propia. Sí, así es, me involucré de lleno en FADA, lo empecé a vivir en carne propia, como decís, a entender los procesos, los ciclos, la producción. También uno, viniendo desde la economía, muchas veces mira los números, pero detrás de eso hay mucho por detrás, digamos, detrás de esos números hay mucha información, muchas cuestiones productivas, de clima. Y uno va, digamos, entendiendo un poco qué está detrás de los números que después terminamos comunicando. Claro, es que detrás de los números, en definitiva, está tu viejo y tu tío, ¿no? Detrás de los números están las personas que trabajan en el sector agropecuario, no está el volumen de cosechas, sino la vida de Juan o Pedro, que se les va en esto de producir a cielo abierto, ¿no? Sí, así es. Detrás de todos estos números tenemos mi papá, mi tío, millones de trabajadores del sector agropecuario, tanto en el campo como en la ciudad, en las industrias vinculadas al sector, tal cual como decías. Bien. Nicole, cuando llegaste a FADA, te involucraste de lleno en la actividad agropecuaria y empezaste a entender más
de qué se trataba esto, de lo que hablaban cotidianamente tu hijo y tu tío, y cómo lo viviste, cómo fue esa inserción, qué conclusión sacás después de 10 años de trabajar, entre otros junto a David Miazo, que ahora se abrió de FADA y está dando sus primeros pasos como consultor independiente. Contanos cómo fue tu experiencia laboral, también como mujer, porque en estos 10 años el lugar de la mujer ha cambiado mucho en la sociedad y en el sector agropecuario, ¿no? Sí, creo que el lugar de la mujer ha cambiado muchísimo. Cada vez vemos más mujeres involucradas en lo que es el campo, las actividades de las cadenas agroindustriales. Por ahí no se veía tanto hace 10 años. Hoy la realidad es que hay muchas mujeres rurales que dan ejemplo de ello. Y en mi experiencia personal, la verdad que muy satisfactoria. Creo que FADA, con su equipo de trabajo, su metodología de trabajo también, me ha ayudado a crecer muchísimo en lo profesional y en lo personal. La verdad que por ahí pareciera que fuéramos muchísimos detrás de una investigación, pero el grupo es pequeño, pero realmente entendiendo la realidad del sector, analizándola, y eso la verdad que me ha hecho crecer muchísimo desde lo profesional. Ahora asumiste el lugar de David Miazo, ¿no? Que dejó su huella sin dudas en el sector, que la va a seguir dejando porque está vinculadísimo, más allá de que no esté en FADA. Asumís como economista jefe y debutás con este informe sobre el peso del Estado sobre la renta agrícola. ¿Qué resultado les arrojó este informe, Nicole? Bueno, este informe que se trabaja de manera trimestral en FADA, ya hace muchos años que lo venimos publicando, muestra que para marzo de 2024 la participación del Estado en la renta agrícola es del 65%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 pesos de renta de un productor agrícola, 65 se van en conceptos de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ahí, si lo comparamos puntualmente con lo que fue la medición anterior, que era de diciembre de 2023, la participación del Estado en la renta creció en 6 puntos. Y esto se da en un contexto actual donde, por un lado, hemos visto caer los precios de los granos, se han ido afectando, digamos, esos precios de los granos en comparación a la medición anterior, y por otro, un incremento en los costos de producción. Entonces, estas dos cuestiones hacen que la renta del productor, esta renta agrícola, se vea reducida porque tiene menores ingresos y mayores costos, y la participación del Estado terminó aumentando, digamos, en este 65%. Ahora, es como súper paradójico, ¿no? El gobierno que devaluó, que teóricamente iba a favorecer el sector agropecuario, bueno, apenas asumió, salió con esta idea de querer aumentar derechos de exportación, luego esa decisión vino para atrás, pero parece como muy paradójico que el gobierno, que todavía apoyan los productores agropecuarios, tengan más participación en la renta que en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, la realidad es que hubo una mejora del tipo de cambio, que eso ya impactó en la medición de diciembre. Si tomamos un pasito para atrás, en septiembre de 2023 la participación del Estado era del 76%, o sea, ya ha bajado alrededor de 10 puntos, y esto principalmente por la mejora en el tipo de cambio que se dio en diciembre. Sin embargo, como bien decís, siguen afectando cuestiones que para el sector son muy importantes, como el tema de los derechos de exportación, que es uno de los principales impuestos que termine pagando el sector agropecuario. En el caso de la participación del Estado en la renta agrícola, gran parte de los impuestos que se tributan son impuestos nacionales, y uno de ellos es los derechos de exportación, que no son coparticipables y explican alrededor del 67% estos impuestos no coparticipables cuando miramos el peso que tienen hacia adentro de la participación del Estado. Ahora, ¿crece también la presión tributaria y la participación del Estado por los aumentos de impuestos provinciales o tasas municipales? Bueno, justamente en lo que es las mediciones de marzo de cada año es cuando más vemos este impacto, porque se actualizan
actualizan estos valores de inmobiliario rural principalmente y lo que son tasas y guías en algunos municipios. En ese sentido, si bien del total de impuestos los provinciales explican alrededor del 5% y los municipales el 1%, terminan impactando en la participación del Estado, se hacen incrementarlo principalmente en lo que es la medición de marzo y luego, como son impuestos fijos más que nada, terminan licuándose, digamos, con el transcurso de las mediciones del año 2024. Hay un punto a destacar, hemos registrado aumentos, por ejemplo, lo que es inmobiliario rural, entre el 150 y 200%, dependiendo de la provincia. Luego sí hay situaciones particulares, como por ejemplo puede ser la provincia de Córdoba, que si bien tiene un incremento de inmobiliario rural, tiene sus descuentos como para pagos anuales y han adoptado una fórmula de actualizar por inflación si uno va pagando mes a mes. Uh-huh. Ahora, volviendo a un tema que acabas de mencionar, del 100% de la masa impositiva, ¿cuántos son impuestos nacionales, cuántos representan los provinciales y cuántos los municipales? Bueno, los impuestos nacionales son el grueso de los impuestos que se pagan. Tenemos que son el 94%. Acá tenemos una parte que son impuestos que no se coparticipan con las provincias, que son el 67%. Ahí, por ejemplo, estaba lo que mencionaba de derechos de exportación. Y otra parte que son coparticipables, que explican el 26%. Luego tenemos los impuestos provinciales, que en esta medición alcanzan el 5,3%, y los municipales, que no llegan al 1%, es el 0,8%. Esto lo podemos ir viendo, es relativamente estable en el tiempo, pero como te mencionaba al inicio, los marzos por ahí de cada año es cuando los impuestos provinciales, más que nada, cobran un poquito más de relevancia por estas actualizaciones. Te consultaba esto porque, bueno, vos sabés claramente que hubo reclamos de parte de los productores a los gobiernos provinciales por los incrementos y muy fuerte hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también al gobernador de la provincia de Córdoba, sin ánimo de defenderlos en lo más mínimo y tampoco te pido que te expreses políticamente porque entiendo también tu posición enfada, pero si el impuesto provincial, esos brutos, el provincial entiendo, como bien rural también, son el 5 o 6% de la masa tributaria, me da la impresión, y esto es una opinión mía, que no te pido que compartas, el reclamo de los productores debería estar enfocado en los impuestos nacionales, no tanto en los provinciales que tienen menor peso, ¿no? Esto es una opinión personal que viene a colación de lo que venís mencionando. Ahora, ¿cómo estás viendo, Nicole, el escenario económico de esta campaña, donde se esperaba una cosecha récord, después vino toda la inclemencia climática, donde también peligran los resultados económicos? ¿Qué evaluación estás haciendo vos como economista y ahora como economista jefe de FADA, ¿no? Bueno, sí, hay un punto para volver brevemente sobre los inmobiliarios. Muchas veces lo que se mira también es la contraprestación de estos impuestos, ¿no? Muchas veces vemos que se incrementan por ahí por debajo de lo que fue la inflación acumulada o en niveles similares a la inflación pasada, claramente, pero muchas veces tiene que ver con que no se ve desde la contraparte. Por ejemplo, por poner un simple ejemplo, mejoramientos de caminos rurales. Entonces, por ahí está esta relevancia en los impuestos municipales o provinciales. Sí, sin duda. Por caso, el inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires hay productores que dicen que ha aumentado 400, 300, 500% por encima de lo que se había acordado. Hubo partidas, según denuncian los productores, más del 1000%. Claramente no tienen relación en esos casos con la inflación. Y también es cierto lo que vos decís, después el Estado no te da una contraprestación, ¿no? Porque el ciudadano, incluso, a ver, te llevo a otro ejemplo, el ciudadano medio que tiene posibilidades económicas y así lo desea, paga una prepaga o lleva a su hijo a un colegio privado en vez de ir al Estado o a la salud pública. Pero los impuestos, para que esa educación y salud pública funcionen, se han pagado. Es comprensible lo que vos decís. Ahora, de todos modos,
yo lo que noto como periodista es que desde la dirigencia agropecuaria no se reclama con el mismo énfasis o no se presiona con el mismo énfasis a una dirigencia nacional que incrementó la presión impositiva en 5 puntos y sí a la dirigencia provincial, los funcionarios provinciales que son de un signo político que no apoyan los productores. Pero todo esto es opinión personal, no estoy poniendo en patucha, no te quiero comprometer porque entiendo también tu posición. Volviendo a la campaña agrícola, ¿cómo la ves en términos de resultado económico? Bueno, como decías, volviendo a lo que es la campaña, claramente los números están, digamos, ajustados. Si uno los mira pensando, por ejemplo, ya lo que viene a ser la cosecha ahora, ha tenido incrementos considerables en las labores. Y si ya miramos, por ejemplo, proyectamos un poco para la próxima campaña fina, claramente ha habido un deterioro en lo que es la relación, por ejemplo, insumo-producto, o sea, la capacidad de compra del maíz, de la soja, del trigo en relación a sus insumos para producir se ha deteriorado por esto que mencionaba al inicio, una caída de los precios y incrementos en los costos de producción que, digamos, hacen perder poder adquisitivo de estos productos en relación a la próxima campaña. En ese marco también creo que entra un poco en juego la cuestión de la competitividad cambiaria que de cara a la próxima a la venta, digamos, de lo que es la cosecha gruesa, hay que mantener un tipo de cambio competitivo para digamos, hacer atractivo la liquidación de granos, en el sentido de que también, si lo miramos por otro lado, tenemos insumos que están pagándose a dólar importador y eso también, digamos, afecta y ajusta las ecuaciones para la producción. En ese sentido, como bien decía, en términos generales los números están un poco ajustados pensando en este deterioro de la relación insumo-producto y la necesidad de mantener un tipo de cambio que no se atrase demasiado con respecto a la inflación. Ahora, este atraso, esta competitividad al sector, ¿hay posibilidad de que haya pérdidas económicas significativas en esta cosecha y cómo se ve a la fina, ¿no? Porque muchos dicen, la fina está complicada, los números están muy justos. Yo creo que después el productor termina sembrando igual porque es la rebusca para ver cómo salir adelante, pero a priori parece que no hay compras de insumos y que hay muchas dudas respecto de la siembra de la fina, ¿no? Sí, a priori el panorama es tal cual lo describís, hay muchas dudas, justamente por esta situación en donde los números están muy finos, empiezan a ajustar, el tema de el dólar importación y dólar exportación también tiene su juego en esta ecuación para el productor, en donde claramente están pagando insumos con un dólar de importación un poco más elevado que el dólar que terminan exportando hoy con el esquema 80-20. Nicole, te agradecemos mucho la comunicación, ha sido un gusto conversar contigo, te deseamos lo mejor para tu gestión como economista jefe de FADA y por si queda alguna duda para no comprometerte, recuerdo que todas las opiniones que yo vertí en esta entrevista son mías y no tuyas y me quedo con tu análisis técnico de la presión impositiva de la situación del sector agropecuario. Un abrazo grande y que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Nicolás, un gusto haberlos acompañado.